Apasionados por la historia. Buenas, apasionados por la historia. Bienvenidos a un nuevo video de tu programa. Historia de la humanidad desde una óptica bíblica. Hemos iniciado una serie acerca de ¿ocurrió realmente el diluvio? En esta oportunidad vamos a seguir abordando este extraordinario tema. Recuerda, para poder responder esta pregunta, no solo vamos a buscar la respuesta en la Biblia, sino que echaremos mano de otras tradiciones e incluso de algunas fuentes arqueológicas. Soy Caleb Soto y antes de iniciar, no te has suscrito, ¿verdad?, a mi canal. Vamos, te recomiendo que lo hagas para que de esa manera puedas estar notificado de cada uno de los videos que subimos en nuestro canal. Ahora sí, bienvenidos a este nuevo video. El relato bíblico nos habla de una catástrofe universal que es llamada el diluvio, como juicio divino que destruyó a casi toda la humanidad, lográndose salvar solamente Noé y sus descendientes. Vamos a ver una vez más lo que nos cuenta el relato bíblico. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Adonai de haber hecho al hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Adonai: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. También el relato bíblico nos dice unos versos más adelante: y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Recuerda que ya hemos iniciado esta serie con un video que te recomiendo que lo veas si aún no lo has visto, porque te va a dar información vital de lo que ahora estaremos hablando. En este video vamos a echar mano de tradiciones de algunas culturas milenarias que hablan también de un diluvio universal al igual que la Biblia. Número 1. Los sumerios. Esta es una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Algunos incluso afirman que es la primera civilización de la raza humana. Si deseas conocer de esta civilización, tenemos un video donde hablamos de ella. Te recomiendo que lo veas para que puedas tener información sobre esta interesante civilización. Abajo en la descripción te dejamos el enlace. Pero volviendo al tema del diluvio, la versión más antigua de una historia o relato sobre un diluvio universal se encuentra escrita en la historia de Utnapishtim, dentro del poema de Gilgamesh, escrito aproximadamente en el año 2100 antes de la era común. Básicamente, el texto mesopotámico relata lo siguiente. Enlil decide destruir a la humanidad porque le resultan molestos y ruidosos. Ea advierte a Utnapishtim que construya un barco. El barco deberá llenar de animales y semillas.
Llega el día del diluvio y toda la humanidad perece excepto Utnapishtim y sus acompañantes. Utnapishtim se da cuenta de que las aguas bajan y suelta un cuervo, el cual revolotea sobre las aguas, yendo y viniendo, hasta que se evaporaron las aguas de la tierra. Utnapishtim hace una ofrenda a sus dioses y estos quedan satisfechos por su sacrificio. Otro relato muy similar es narrado en las tablillas sumerias muy antiguas de la ciudad de Ur, en las cuales el protagonista, a quien Enki previene del diluvio, es Ziusudra. Estas versiones del diluvio son muy parecidas a la versión bíblica del diluvio. Pudiéramos decir que la diferencia se encuentra en el nombre del protagonista, mientras que en el relato bíblico tenemos a Noé, en uno de los relatos sumerios tenemos a Utnapishtim y en el otro relato tenemos a Ziusudra. Bueno, también los dioses, ¿no? El dios de Noé es el dios de la Biblia, mientras que los dioses de estos pueblos son dioses politeístas. Número 2, los acadios. Otra de las civilizaciones mesopotámicas fueron los acadios. También tenemos un relato de origen acadio titulado Atrahasis, un poema épico que relata desde la creación hasta el diluvio universal. Miremos lo que nos dice este poema. El país era tan ruidoso como un toro que bramaba. Los dioses crecían agitados y sin paz con los disturbios ensordecedores. Enlil también tuvo que escuchar el ruido. Él se dirigió a los dioses supremos. El ruido de la humanidad se ha hecho demasiado grande. Pierdo el sueño con los disturbios. De la orden que la enfermedad estalle. Más adelante, este relato acadio continúa diciendo: Pared, escúchenme atentamente. Choza de caña, asegúrate tú de escuchar todas mis palabras. Desmonta la casa y construye un barco. Que la azotea sea como el Aksu, que ni el sol pueda penetrar dentro. Haz cubiertas superiores e inferiores. Al abordar deben ser muy fuertes, que el betún sea fuerte. En este relato acadio, quien construyó el arca y logró salvarse, su nombre era Atrahasis. Pero una vez más, vemos, al igual que el relato bíblico y al igual que los relatos sumerios, el diluvio como un castigo divino. Obviamente el relato bíblico le da un sentido moral, ¿ok? La maldad, la violencia había aumentado sobre la tierra y por lo tanto había que purificar la tierra para corregir los rumbos de la humanidad. Pero en estos otros relatos era el ruido de la gente que no dejaba dormir supuestamente a estos dioses politeístas. Pero el punto es que en ambos relatos tenemos a un castigo divino, un diluvio, un hombre que es advertido para que construya un arca y de esa manera pueda salvarse del diluvio. Número 3, los griegos. La mitología griega relata la historia de un gran diluvio producido por Zeus, quien había decidido poner fin a la existencia humana por haber aceptado el fuego que Prometeo había robado del monte Olimpo. Deucalión y su esposa Pirra fueron los únicos supervivientes. Prometeo le dijo a su hijo Deucalión que construyese una embarcación en la cual dispusieran todo lo necesario y así sobrevivieron.
El mito menciona que el diluvio fue ocasionado por el viento austro del sur. Solo se dio salida al austro, el cual se precipitó sobre la tierra cargado de lluvia. Al terminar el diluvio y una vez que se secó la tierra y las aguas retrocedieron al mar, el arca de Deucalión se posó sobre el monte Parnaso, en donde estaba el oráculo de Temis. Deucalión y Pirra entraron en el templo para que el oráculo le dijera qué debían hacer para volver a poblar la tierra, y la diosa solo les dijo: vuélvanse hacia atrás y arrojen los huesos de su madre. Deucalión y su mujer adivinaron que el oráculo se refería a la roca. De esa forma, las piedras arrojadas por Deucalión se convirtieron en hombres y las arrojadas por Pirra en mujeres. Tenemos otro relato de una civilización, los griegos, que en su mitología también hablan de un castigo divino, esta vez por manos de Zeus. Y tenemos una pareja de sobrevivientes que construyeron un barco y de esa manera fueron ellos los encargados de volver a poblar la tierra. Número 4. Los chinos. La gran inundación de Gunyu, también conocida como el mito de Gunyu, fue una gran inundación que se prolongó durante 2 generaciones, la cual originó grandes migraciones, entre otros desastres como tormentas y hambrunas. La gente abandonó sus hogares para vivir en la parte alta de la montaña. Según las fuentes mitológicas e históricas, se fecha tradicionalmente en el 3er milenio antes de la era común, durante el reinado del emperador Yao. Se han fechado en el año 1920 antes de la era común evidencias arqueológicas de un gran diluvio que destruyó el yacimiento de Lagia en las partes altas de la garganta del río Amarillo. La fecha de datación es poco antes de la aparición de la cultura Erlitou en el valle medio del río Amarillo y de la cultura Yuezhi de Shandong. Tras el declive de la cultura Longshan en la llanura norte de China. Los autores sugieren que esta inundación de la 1920 antes de la era común podría haber sido la base para el mito posterior y haber contribuido a la transición de culturas. Coinciden además que la temporización es una evidencia más para la identificación de la dinastía Xia. En este relato vemos algunas diferencias con respecto al relato bíblico, pero una vez más tenemos un diluvio, una gran inundación. Pero en este caso es más una inundación regional, más que universal. Y la gente logró sobrevivir yéndose a las altas montañas. No hubo una embarcación como en el caso de Noé y de los relatos sumerios, acadios y griegos. Por lo tanto, esto pudiera referirse más a una inundación regional, algo muy particular que ocurrió en esa región. Número 5. Los hindú. En las escrituras védicas de la India encontramos a un rey que fue avisado del diluvio por una encarnación de Vishnu en forma de un gigantesco pez. Este pez arrastró el barco de Manu y lo salvó de la destrucción. El diluvio hindú fue mucho más devastador, ya que el agua no provenía de las nubes, sino que se trataba de una creciente del océano que se encuentra en el fondo del universo. En este caso encontramos también a un ser divino y a una persona que es avisada de esta destrucción.
todas estas culturas hablan de un diluvio ocurrido. Quizá hayan ciertas variantes, como por ejemplo el nombre de los personajes o incluso muchas tradiciones asocian el diluvio a sus dioses. Lo cierto es que esto es una evidencia. Tenemos una fuente de tradición oral común que luego fue cambiando a lo largo del tiempo, atribuyéndoles ese hecho a sus dioses y colocando como protagonista a personajes asociados con sus naciones. Pero todo esto atestigua que tal evento catastrófico tuvo lugar, porque como te hablamos en el capítulo 1 de esta serie, si hay varias personas hablando de un mismo evento sin relacionarse entre sí, es una evidencia de que tal evento ocurrió. Simplemente que con el paso del tiempo, esa tradición se fue adaptando a la cultura de esos pueblos. En el próximo video estaremos mostrando algunas tradiciones similares, pero en culturas precolombinas en América. Así que recuerda dar clic en la campanita para que de esa manera puedas estar notificado en el momento que subamos a este video. Déjanos tus comentarios con respecto a este tema, tus impresiones y tus conocimientos. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal para que sigas siendo un apasionado por la historia.